Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos un gran o una gran invitada y el día de hoy nos acompaña la doctora Daniela Tapia. Nos trae un tema muy interesante, así que las y los invito a que no se despeguen de su pantalla. Antes de dar inicio, quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 11 licenciaturas, 4 maestrías y 3 doctorados. La licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Locución, Mercadotecnia, Pedagogía, Psicología, Sistemas Computacionales, negocios internacionales y enseñanza del idioma inglés. 4 maestrías, O sea juicios que orales para en el materia penal, viernes alta ahí dijiste dirección, muchos. educación y finanzas. 3 doctorados, derecho, No, para eso no administración y me educación. perdí. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. También quiero hacerles una cordial invitación que este jueves 31 de octubre tenemos nuestro taller de empresarios y emprendedores. ¿Quiénes participan? La doctora Sol Vizcaya, la doctora Selene Lagunas González, el maestro Vidal Santillán y el doctor Edgar Rodríguez. Tenemos también otras actividades como nuestro seminario de filosofía política, el cual se va a llevar a cabo el sábado 2 de noviembre, es de las 19 horas a las 21 horas. ¿Quién lo coordina? El maestro Ángel Isaac Herrera. Esta actividad es a título gratuito y es a través de la plataforma Zoom. Les hago la invitación a nuestro sexto Congreso de Visiones Jurídicas, Criminológicas y Psicológicas del Delito. Participarán 2 expositores, 6 el día sábado 30 de noviembre y otros 6 el domingo 1 de diciembre. Esta actividad se va a llevar a cabo de manera virtual y presencial. Para mayor información nos pueden dejar un mensajito por vía Messenger o bien por vía WhatsApp. Nuestra cordial invitación también a nuestra fiesta de fin de año, la cual se va a llevar a cabo en el Hotel Imperial el sábado 14 de diciembre. Para que ustedes tengan más información de nuestras actividades académicas, los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también nos pueden ver por TikTok. Nos encuentran con el hashtag Soy Insigne. Sin mayor preámbulo, le quiero dar la bienvenida a mi invitada. Muy buena tarde, maestra, doctora Daniela Tapia, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Alondra? Bien, bien, con el gusto de saludarte, si me lo permites, por la confianza, me encantaría hablarte de tú. El día de hoy nos Sí. traes un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre las patologías, sobre sus características. Vamos a dar un recorrido porque está próximo a salir tu obra literaria. Quiero que nos platiques un poquito más acerca de este tema. ¿Por qué debemos Bien. de adquirir este libro? Bueno, bueno, es un libro que está basado en la experiencia, así como ya vengo comentándoles, ¿no? En diferentes programas de Insigne, sí, es un libro que continúa, bueno, la primera obra que son adicciones o consumos problemáticos, sí, y esta segunda parte que es patologías mentales, sí, es más que nada o sea, un libro, pero también es un manual de estudio, ¿no? Que justamente esa es la idea y la intención. ¿Por qué? Porque en grafología, sí, lamentablemente, bueno, sí, lamentablemente no encontramos demasiado material bibliográfico, ¿sí? Y no hay demasiado material escrito sobre ciertos temas, uno de ellos, las patologías mentales, ¿sí? Entonces, verdaderamente, bueno, es un manual, ¿sí? Un manual de estudio, ¿no? Para todos aquellos que, bueno, que practican, ¿no? Las ciencias humanas y sobre todo los grafólogos o estudiantes de grafología y de psicología también. Bueno, y el área jurídica me animo a decir que también, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos justamente atrás de un delito, ¿sí? Hay, posiblemente haya una patología, ¿no? Entonces, tampoco es menor poder incluirlo dentro de la justicia, ¿sí?
Bien, bien, muy interesante, Dani. Bien, bueno, damos comienzo. Por favor. Bien, vamos entonces. Bueno, aquí hablamos un poquito sobre la grafología, sí, ya sabemos que la grafología es una ciencia, verdaderamente sí es una ciencia. Se la ha confundido, o bueno, por ahí algunos colegas se han encargado de llevarla para el lado de la mancia o para el lado del espectáculo, ¿no? Y en realidad dista mucho de lo que verdaderamente es la grafología, ¿sí? Que es justamente una ciencia. De hecho, muchos colegas, ¿no? Incluyéndome, nos dedicamos a la investigación en grafología. ¿Para qué? Justamente para producir conocimiento científico, ¿sí? Como es el libro que está próximo a salir con Insight, ¿no? Entonces, verdaderamente, bueno, si hacemos investigación, si hacemos ciencia y si somos profesionales serios de la grafología, ¿sí? Bien, entonces, bueno, sí es una ciencia, como decimos, sí, cuando nosotros escribimos, el que se expresa, sí, o el que se manifiesta es nuestro inconsciente, sí, nosotros podemos determinar, o sea, desde la grafología se puede determinar, sí, todo lo que es el inconsciente, aspectos emocionales, sí, aspectos traumáticos también, ¿sí? Y sobre todo en esta área que podemos determinar justamente patologías mentales a través de la escritura, ¿sí? Bien, la grafopatología es una rama, ¿sí? Dentro de la grafología que lo que nos permite es estudiar, ¿sí? Justamente las afectaciones orgánicas, tanto orgánicas como mentales, ¿sí? Tenemos grafopatología mental y grafopatología orgánica, ¿sí? Em, bueno, esto es da una especialidad dentro de la grafología general, ¿sí? Bien, y para ir un poquito a lo que es, ¿no? Como decimos siempre, algunas definiciones para ir entrando en conceptualización, ¿sí? Y como nosotros estamos hablando de enfermedades mentales, ¿sí? Alguna definición de enfermedad mental, ¿sí? Es que abarca una amplia variedad de trastornos, cada uno de ellos con características diferentes, ¿sí? Cada uno de ellos tiene ciertas características, cada trastorno, ¿no? Se manifiesta como alteraciones en los procesos del razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad, las emociones o las relaciones con los demás consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo, ¿sí? Todo esto, bueno, yo he hecho énfasis, ¿no? En destacarlo en el libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros nos formamos en grafología, ¿sí? Bueno, salvo que fuéramos psicólogos, ¿no? No tenemos por ahí la cantidad de conceptos que necesitamos de patología, de normalidad, anormalidad, qué es una conducta normal, qué es una conducta anormal, cuándo se considera una patología, cuándo no, ¿sí? Entonces, he desarrollado bastante estos conceptos, ¿sí? Bien, por lo general no tienen una única causa, o sea, no es producto de una única condición o de un único origen, ¿sí? Sino que son el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, sociales y psicológicos. Y con frecuencia es posible identificar y tratar una causa orgánica subyacente. ¿Sí? Bien. Trastorno mental, ¿sí? Bueno, el DSM-4, el DSM-5, ¿sí? En el CIE 10 y 11 también se definen los que son los trastornos mentales, que esto también lo he desarrollado bastante en el libro, con idea y con intención
de que, bueno, de que los grafólogos tengan un fácil acceso a esta información, ¿sí? Y completo, ¿no? Bien, entonces cada trastorno mental es conceptualizado como un síndrome o patrón comportamental psicológico de significación clínica, manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. ¿Sí? Bien, bueno, vamos eh, a ver, bueno, como les comentaba, ¿sí? Muestras gráficas, ¿no? Que esto también trae el libro, trae los indicadores gráficos con las muestras gráficas para que los consultantes, ¿sí? Puedan ver la escritura, ¿sí? Bien, vamos a ver alguna clasificación de patologías, si esto es una clasificación muy escueta, si esto se sigue subdividiendo, ¿sí? Y se sigue, bueno, cada ítem de estos tiene varias divisiones, ¿sí? Trastornos de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Bipolar y depresivo, trastorno de ansiedad, ¿sí? El famoso TOC que escuchamos bastante, bastante común de escucharlo, ¿sí? Y trastornos por el uso de sustancias y trastornos adictivos. Y bueno, trastorno de la personalidad, que es el que vamos a ver hoy en día, ¿sí? No vamos a ver todos por una cuestión de tiempo, porque bueno, verdaderamente son muy largos, ¿sí? Podríamos verlos para otros programas y si no, les dejamos la inquietud para que lean el libro, adquieran el libro. Bien, bueno, los trastornos de la personalidad, ¿sí? Consiste en un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de experiencia de la persona que se aleja demasiado de lo que la cultura en la que está inmersa espera, ¿sí? Se inicia en la adolescencia generalmente. Hay casos de infantes, ¿no? Pero bueno, ese ya sería otro tema y ya son como, por suerte, un poco más aislados, ¿no? Lo real es que por lo general todo tipo de trastorno se comienza a desencadenar en la etapa de la adolescencia y para los 18 o los 20 ya es cuando se expresa, ¿sí? Bien, entonces se inicia en la adolescencia o principios de la edad adulta, no varía con el tiempo y causa malestar en el sujeto y prejuicios contra él, ¿sí? Se clasifica, bueno, como sigue, los trastornos de personalidad sí se clasifican en grupo A, B y C, ¿sí? El grupo A, sí, fíjense que es lo que les decía recién, todo esto se va subdividiendo también y el DSM-5 agrega otras características, ¿sí? Y agrega otras clasificaciones también. Sí, justamente son actualizaciones, ¿no? Bien, entonces, el grupo A, desórdenes raros o excéntricos, ¿sí? Tenemos el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿sí? En el libro, bueno, está desarrollado cada uno con su parte teórica, ¿sí? Y su parte grafológica, o sea, la parte psicológica y la parte grafológica también, ¿sí? Bien, trastorno paranoide de la personalidad. Está caracterizado por un patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los demás, ¿sí? De forma que las interacciones de estos son interpretadas como maliciosas. Se sienten amenazados, suelen ser hostiles, irritables y coléricos, ¿sí? Limitados afectivamente y se diría que carecen de emociones, ¿sí? Y otra de las características es hipersensibilidad. Estas son algunas, como siempre decimos, que el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces, son algunas de las características, por supuesto esto está más desarrollado, ¿no? Bien, bueno, aquí tenemos
una muestra gráfica, ¿no? De un joven, me voy a pasar aquí, ¿sí? Bueno, ahí está la muestra gráfica, ¿sí? De un joven que, bueno, presenta justamente un trastorno paranoide, ¿sí? Un trastorno de la personalidad. El caso es que él ingresa un día lunes al servicio de salud mental con un estado de abstinencia bastante considerable, ¿sí? Y con su relato que era que lo estaban persiguiendo, que estaba siendo amenazado, ¿sí? Que en esta persecución él tenía miedo de su vida, ¿sí? O tenía miedo de hacerle daño a un tercero, ¿sí? Entonces, no se sabía si era producto de el consumo de cocaína, ¿no? El consumo excesivo de cocaína, ¿sí? Y otras sustancias, o si era justamente una cuestión psicótica, ¿no? O la combinación de las dos también, ¿sí? Cuando ingresa un paciente con estas condiciones, uno no sabe si realmente lo están persiguiendo o no. Entonces, le tomo la muestra gráfica, ¿sí? Para determinar justamente cómo estaba su situación con respecto a la intoxicación por la sustancia, ¿sí? Y bien, acá vamos a ver algunos, algunos indicadores, ¿sí? Algunos. Aquí tenemos, bueno, una letra S, ¿sí? Que si nosotros vamos buscando la misma letra en otras zonas del escrito, ¿sí? Nos damos cuenta que esta letra está sobredimensionada, ¿sí? La letra S. Bien, está sobredimensionada la zona superior, ¿sí? Como, bueno, yo adquirí mucha experiencia, fueron 7 años en salud mental, ¿no? Y en adicciones adquirí verdaderamente mucha experiencia. Por eso también eh, ideé, ¿no? O creé este sistema de planillas o de rasgos gráficos de consumos y de patologías mentales. Entonces yo ya sabía que este tipo de S no respondía al consumo de sustancias, ¿sí? Este tipo de L, ¿sí? Tampoco responde al tema de las sustancias. La N, ¿sí? Bueno, el relieve desigual podría llegar a ser parte del consumo, ¿sí? Pero tiene todas estas otras características, ¿no? Esta sinuosidad, ¿sí? Esta fluctuación que presenta en la zona media, las AMPAs, ¿sí? Aquí también, ¿sí? Toda esta fluctuación responde más a lo que es el estado psicótico, ¿sí? Todo esto responde al estado psicótico. El AMPA sobrealzada, este tipo de jambas, ¿sí? Aquí también, esa fluctuación también de tamaño dentro de la letra, ¿sí? Letras más altas. En este caso son a lo alto, ¿sí? Letras más altas, letras más bajas, ¿sí? Lo cual justamente nos habla de ese brote psicótico en el que él estaba. Muy relacionado también o desencadenado con el consumo de cocaína, ¿sí? Aquí se ve bien, esta S sobredimensionada, esta jamba, ¿sí? Acá la M con la AMPA, ¿sí? Acá se ve bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas letras que saltan por dentro de la palabra, ¿sí? Son las que nos hablan justamente de ese estado mental alterado. ¿Hay consumo? Sí. ¿Hay un estado de abstinencia? Sí.
pero aquí sobre todo lo que vemos es justamente el estado psicótico. ¿Por qué? Porque justamente él presenta un trastorno paranoide de la personalidad, ¿sí? Bien, aquí tenemos más de su escritura, ¿sí? Acá vemos lo mismo, la letra S, la letra C, la forma de esa letra C, la M, ¿sí? Bueno, toda su escritura, yo voy viendo y voy viendo los mismos rasgos gráficos, ¿no? Aquí también, ¿sí? De justamente su condición psicológica. Obviamente quedó hospitalizado, ¿no? Quedó internado porque, bueno, eh, era un riesgo para él mismo, ¿no? Para él y para otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque podía llegar a atacar a alguien, ¿sí? Atacar a alguien pensando que lo estaban persiguiendo, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos sus dibujos, ¿sí? Bien, aquí tenemos otro estado también de consumos, ¿sí? También un brote psicótico, ¿sí? Em, con excesivo consumo, ¿sí? También es un trastorno paranoide de la personalidad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sí estaba entrando ya en un estado, uy, en un estado de abstinencia, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? Bueno, hay demasiada inestabilidad en su escrito, ¿sí? Los espacios, ¿sí? El espaciamiento. Fíjense aquí abajo cómo la escritura se abre como si fuera un abanico, ¿no? Y bueno, no hay equilibrio gráfico, no hay estabilidad gráfica, ¿sí? Justamente los renglones se modifican o se caen, ¿no? Porque él ya estaba, bueno, en un estado de abstinencia y en un brote psicótico. Venía todo cortado, todo cortado, todo lesionado, sus brazos, ¿sí? Que también es bueno, un recurso que utiliza la gente que consume, ¿sí? Pero había o sea, estaba como esta intención también de lastimarse, ¿sí? Por lo cual, bueno, también por supuesto queda hospitalizado, ¿sí? Porque corría riesgo su vida, ¿sí? Bien, letras sobrealzadas, este tipo de F también, que es una F bastante característica. Esta F, o sea, la forma, ¿no? Es muy característica en el ambiente patológico y en el ambiente forense también, ¿sí? Bueno, aquí también, esta letra que está al revés, ¿no? O sea, es una P, ¿sí? Y está invertida. Esta jamba que va hacia los instintos, ¿sí? Vemos la misma característica en la letra S, ¿sí? Ampa sobrealzada. Esto, bueno, es característico de justamente este tipo de trastorno, ¿sí? Como mencionamos recién, bueno, esta forma de la A también, aquí esta corrección, ¿sí? Bueno, esto puede ser producto de los consumos. Esto ya también es una mezcla de las dos, ¿sí? Em, bien, sí, bien notorio. Como decíamos recién, cada grupo o cada clasificación o cada tipo de trastorno sí tiene sus características psicológicas, ¿sí? Y tienen sus características grafológicas, ¿sí? Bien, bueno. Aquí vemos cómo agolpa los renglones, cómo hay confusión,
¿sí? Esas jambas que están invadiendo zona, que están sobredimensionadas, ¿sí? También propio de lo que es el trastorno, ¿sí? Bien, aquí tenemos lo mismo, ¿sí? Esta P que está ejecutada al revés, ¿sí? Esto pasa muchas veces producto de la confusión mental, ¿no? Bien, hay un mal espaciamiento, ¿por qué? Porque también es producto de confusiones mentales, ¿sí? Aquí lo vemos bien, aquí vemos bien cómo se le caen los renglones, cómo es este final caído, ¿sí? Bueno, los óvalos que estuvimos hablando ayer también un poquito en el programa de los lunes, ¿no? Aquí, bueno, verdaderamente está bien, bien complejo esta muestra gráfica. Tengo una duda, Dani. Sí, Ahorita que nos mostrabas esos escritos, también me percaté que son con pluma azul. ¿El color comunica algo? También se puede considerar que algo podemos detectar en el color cuando escribimos perdón, con pluma azul, negra o roja. bien, sí. Nosotros, para tomar una muestra gráfica como la que vimos recién, necesitamos que esté escrito en azul o en negro, Ok, ¿sí? Y con una lapicera de tinta, ¿sí? O un bolígrafo de tinta. Tiene que ser sí o sí tinta. No puede ser pluma, gel, una lapicera retráctil. Todo eso no responde, o sea, no estaría bien hecha la toma de la muestra gráfica. El tema del color sí nos indica varias cuestiones, ¿sí? El tema del azul es una persona que más tipo, como nos habla como de independencia, originalidad, ¿sí? La escritura negra con lapicera negra nos va a hablar de una persona que sigue reglas, ¿sí? Por ejemplo, que no va a ser tan independiente como la de la escritura azul, ¿sí? Y la escritura roja es rebeldía. Una persona que nos escribe en rojo, sí, es una persona que tiene momentos o estados de rebeldía. En la norma, por ejemplo, sí, no se da la opción del color rojo. Es azul o negro. Ujú. O sea, para tomar una muestra gráfica no se da el color rojo. bien, gracias, Dani. Ujú. Bien, bueno, aquí están sus dibujos, ¿sí? Y vamos al grupo B, ¿sí? Al grupo B. Bien, entonces, el grupo B sí es un grave cuadro de personalidad antisocial que les hace rehuir de las normas preestablecidas, no saben y no pueden moldearse a las normas. ¿Sí? El famoso, bueno, trastorno antisocial, que ahora ya no es llamado más como trastorno, sino como condición antisocial, ¿sí? Características psicológicas, es una persona con dificultad en la integración social, no se compromete en vínculos emocionales profundos, ¿sí? Produce un comportamiento reñido, con falta de ética y de moral, sin generarle ningún tipo de remordimiento. Esta es una de las características esenciales, que no presentan arrepentimiento, no presentan culpa, arrepentimiento, ¿sí? Em, emoción, ¿sí? O sea, emoción en el sentido de, em, sí, de emocionarse, de responder a la emoción. Hay tres grandes características, ¿sí? Faltan límites en su conducta, no sienten culpas, ¿sí? Y no experimentan angustia, ¿sí? Son como las tres
Grandes características, ¿no? Ya sabemos que es un conjunto de condiciones comportamentales, ¿sí? Y psicológicas para determinar cualquier tipo de trastorno. Bien, aquí tenemos, bueno, un escrito, ¿sí? De una joven que, bueno, presenta justamente, ¿sí? Un trastorno o, bueno, una condición antisocial de la personalidad, ¿sí? Ella ingresa bueno, al servicio de salud mental por consumos, ¿no? Y por estar justamente riñas callejeras, ¿no? O algo de robo y riñas callejeras, ¿no? Entonces, ella con una amiga, bueno, se dedicaban, habían entrado todas al servicio de salud mental, bueno, y estaban todas lesionadas, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaban peleas, ¿sí? Entonces provocaban un grupo, provocaban a otro grupo, provocaban a una persona, provocaban a otra persona, ahí en la vía pública, ¿sí? En una plaza, en la vía pública, bueno, se dedicaban justamente a provocar, a buscar candidatos para pelear, ¿sí? Entonces, bueno, ingresan con heridas de arma blanca y, bueno, quedan hospitalizadas, por supuesto. Hospitalizadas y con custodia policial porque, bueno, ingresan a la justicia, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos, bueno, un antisocial, un perfil, bueno, también llamado psicópata, ¿sí? Donde, bueno, vemos su escritura que es bastante diferente, si bien comparten trastornos de personalidad, ¿sí? Vemos que su escritura es bastante diferente, es más ordenada, más organizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el psicópata, ¿sí? O una de las características del psicópata es el orden, la organización, la inteligencia, ¿sí? La planificación, ¿sí? En los que son organizados, por supuesto. Bien, vemos la escritura recta en la zona media, zona inferior media, ¿sí? Que justamente nos habla de no acompañar la emocionalidad, ¿sí? De personas frías, de personas que no sienten, no viven la emoción, no viven la angustia. Tenemos toda escritura inclinada hacia la izquierda, ¿sí? Que esta escritura inclinada hacia la izquierda, bueno, también nos habla, es una de las características también de la escritura del antisocial, ¿sí? Hay personas que también tienen escritura hacia la izquierda, sí, por supuesto, y eso no significa que sean antisociales, ¿sí? Para poder determinarlo, bueno, es una serie de más de 20 caracteres gráficos, ¿sí? Que no vamos por ahí a detallarlos porque nos iríamos muy a lo técnico, ¿no? Y bueno, por ahí el público, algunos sabrán de grafología y otros no sabrán de grafología, ¿sí? Tiene un tipo de muy característica también, ¿sí? Que nos habla de una E bastante neurótica, bastante agresiva también, ¿sí? Tenemos masas, tenemos acerados, que también es otro rasgo gráfico de la agresión, ¿sí? Tenemos este tipo de combinaciones que ella hace con la letra I, ¿sí? Que nos habla, bueno, también de lo que es en este caso, la condición psicológica, ¿sí? Que ella presenta que, bueno, justamente es una psicopatía. El tipo de F, sí, letras, bueno, que son bastante características que se van determinando, ¿sí? Una escritura ya tiene otro relieve, tiene otra pastosidad, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, no hay, o sea, hay consumo de sustancias, pero en menor medida, ¿sí? Bien, este tipo de F, bueno, es bastante, se encuentra bastante en los ámbitos forenses, ¿sí? Bien, aquí tenemos sus
sus dibujos, ¿no? En donde tenemos, bueno, también son bastante característicos de la psicopatía, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Justo me he quedado pensando en esto que nos has compartido el día de hoy, Dani, de cómo la grafología de cierta manera es un auxiliar para ustedes los criminólogos, Ujú. incluso para los psicólogos. No nada más estamos hablando de los grafos, también estamos hablando de los dibujos, ¿no? Exacto. Cuando hay que colaborar con niños. Y bueno, este pequeño, corto recorrido que nos das, porque como bien mencionaba al principio del programa, está por salir tu libro de patologías mentales, muy, muy interesante, así que súper recomiendo que lo adquieran, porque se acaban muy rápido. Ya les estaremos avisando de una próxima fecha, o mejor dicho, de una nueva fecha para que Dani nos presente su libro. Y pues encantada, encantada, Dani, de que el día de hoy nos hayas compartido estos conocimientos. Reitero, fue un recorrido muy rápido, muy corto, pero efectivamente la grafología eh, comunica, los dibujos comunican y desde luego son auxiliares tanto de la criminología como de la psicología, incluso yo diría que hasta del derecho. Exacto, como decía recién, ¿no? Bueno, mi título base justamente es perito en grafología, ¿no? Entonces, más allá de haber trabajado en salud mental, ¿sí? Con los pacientes, ¿sí? Muchos de los pacientes vienen o venían judicializados, ¿no? Entonces, el poder determinar que a través de un delito, como por ejemplo en este caso, ¿sí? Los dos casos anteriores habían robos menores, ¿sí? Pero en este caso donde tenemos una persona que agrede a otras, ¿sí? Con arma blanca, ¿sí? Y termina, bueno, privada de la libertad, ¿sí? Legalmente privada de la libertad, ¿sí? Nosotros vemos que a lo mejor este perfil, ¿sí? Sea un perfil agresivo, sí, pero en realidad acá lo que tenemos es un antisocial, ¿sí? Entonces, una vez que ingresa a un reclusorio, hay que trabajar con ella, ¿sí? Hay que trabajar con ella, ¿por qué? Porque es una pena menor, o sea, es una pena con una condena menor, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar con ella con psicología, por ahí con aspectos de la psiquiatría, con habilidades sociales. ¿Por qué? Porque es una chica joven que no va a estar presa toda la vida, ¿no? Estará presa un año, 2 años y después sale a la sociedad, ¿sí? Entonces hay que prepararla para vivir en sociedad, ¿sí? Que no se lesione ella o que no lesione a terceros, ¿no? Entonces, muchas veces, y siempre lo digo porque, bueno, en realidad es a lo que me he dedicado más de 10 años, ¿no? A establecer perfiles, ¿sí? Perfiles grafo-psicológicos en un ámbito jurídico, ¿no? Entonces, también es fundamental, fundamental que los abogados, los jueces, los fiscales sepan que tienen a la grafología como un recurso más, ¿no? Como un auxiliar más de la justicia para poder determinar un perfil psicológico a través de otro recurso que es la escritura, ¿sí? Pero sí es importante que se sepa por qué, porque también muchas veces, bueno, estos casos que hemos visto por ahí son algo básicos, ¿no? Pero sabemos que en esto justamente, en los trastornos de personalidad, en el antisocial, ¿sí? O en el psicópata, sabemos que los psicópatas son narcisistas y son sumamente manipuladores. Entonces yo he visto pericias psicológicas que se le ha hecho a psicópatas, tanto mujeres como hombres, que terminan envolviendo al profesional porque son muy inteligentes y son muy hábiles, ¿no? Y lloran y hacen todo lo que tienen que hacer para convencer, ¿sí? Al profesional que tienen adelante de que ellos son inocentes, ¿no? En cambio, la grafología, yo siempre digo, pueden llorar, pueden hacer
el acto que quieran, pero a mí el que me va a determinar si es o no es la escritura. Y lo que está escrito, y lo que mide, mide, ¿sí? Y los rasgos gráficos están, ¿no? Entonces verdaderamente se vuelve bastante más objetiva que la psicología, ¿sí? Y ya sabemos también que hay profesionales que por ahí, bueno, como todos, ¿no? O por ahí no están pasando un buen momento, o por ahí se sienten empatías que son normales con alguna persona, ¿sí? Y resulta que podemos hacer una mala intervención, ¿sí? En cambio, desde la grafología, eso no nos pasa, porque lo que está manifestado, lo que está expresado. Por ejemplo, aquí yo les puedo decir, sí, es un árbol que está emplazado hacia la zona izquierda. No hay manera que me digan que no. Mide 12 centímetros y no hay manera que me digan que no, porque lo van a medir ustedes, o sea, lo va a medir otro profesional y va a medir exactamente lo mismo, ¿no? Tiene círculos que aparentan ser frutos, tiene una copa, tiene un tronco, o sea, no hay chance de que se invalide, ¿no? Bueno, he trabajado mucho en reclusorios también allá, ¿sí? Y justamente había veces que pasaba esto, ¿no? Que los psicólogos, ¿sí? O las psicólogas, por ahí veían avances, ¿sí? O el relato del detenido era justamente que, o del recluso, ¿no? Era justamente que habían cambiado, que se habían dado cuenta, que estaban arrepentidas o arrepentidos, ¿sí? Y cuando íbamos al grafológico era todo, o sea, no era así, no era así. ¿No? Entonces, también yo creo que, que mi gran misión, más allá de difundir y de llevar la grafología a todos los ámbitos que se pueda, ¿no? Creo que el área jurídica es un área esencial, esencial. Nosotros en Argentina tenemos, o sea, la grafología es un auxiliar de la justicia como cualquier otra pericia más. Así que vamos a ver si acá en México podemos lograrlo y que se incorpore como, bueno, con la validez que tiene que tener, ¿no? Porque verdaderamente acorta mucho los tiempos, es certera, y bueno, y verdaderamente entramos al inconsciente de la persona, ¿sí? Sí, De acuerdo, Dani, te lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por compartirnos estos conocimientos, por darnos este recorrido. Bien mencionamos, fue demasiado corto, pero bueno, tienen la puerta abierta para invitarlos a adquirir este libro de patologías mentales. exacto. Es que era para dejarlos con las ganas de, de más. Excelente, Dani. Pues antes de despedirme de nuestro radio escucha, una vez más les hago la invitación a que si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 11 licenciaturas, 4 maestrías y 3 doctorados. Para mayor información se pueden comunicar al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. No olviden que tenemos un congreso, nuestro sexto congreso Visiones Jurídicas, Criminológicas y Psicológicas del Delito. Se llevará a cabo el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre. Modalidad virtual y presencial. Se otorga una constancia con valor curricular y van a participar más de 10 expositores. El primer día estaremos en Cámara de Comercio, en Canaco, y el segundo día estaremos en el Hotel Imperial. Nuestra fiesta de fin de año se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre. Mi nombre es Alondra Plasencia y nos vemos el próximo martes en su programa Insigne Radio. Muchísimas gracias, Dani, por tu apoyo. Gracias, gracias. Es un gusto, bueno, participar con ustedes. Bien, bonita tarde para todos. Muchísimas gracias. Bye.